Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme expresar esta idea que en realidad es una contribución desde nuestra asociación, pero que tiene ya varios años de estudio y consiste básicamente en un análisis que venimos haciendo de ciertos instrumentos de crédito y, aparte de los instrumentos de crédito, las formas de financiamiento para todas las organizaciones que adquieran algún tipo de ente asociativo. Y esto, por supuesto, es válido tanto para mutuales como para cooperativas, pero incluso también para pequeñas empresas que tomen la forma de unión transitoria de empresas. Para todas estas tres formas existe un gran vacío legal desde nuestra propia ley PYME y específicamente desde los ministerios encargados de ponerlo en marcha. Y uno de esos vacíos podría ser cubierto perfectamente en esta ley que estamos debatiendo, incorporando la posibilidad de que tanto mutuales como cooperativas puedan acceder de manera directa y se las considere para el acceso a las sociedades de garantía recíproca. En nuestra ciudad, si bien tienen un cierto movimiento, sobre todo para las empresas medianas, es bastante bajo el impacto de las garantías recíprocas en el NEA en general se da más en la producción, mucho más en la producción primaria, pero los números son apabullantes. Estamos hablando de la puesta en funcionamiento del sistema de nada más ni nada menos que 45.000 millones de pesos, más de 500.000 operaciones. Y estos dos números nos dan un indicador muy preciso. Los préstamos que se han garantizado no son grandes inversiones, son más bien pequeños préstamos necesarios para las pequeñas empresas o medianas empresas, porque el promedio nos da algo así como 83.000 pesos por operación. El problema es que las cooperativas no pueden acceder porque no están específicamente nombradas en la ley PYME. Y tampoco el mecanismo de garantía recíproca está expresamente nombrado en la ley de cooperativas, ni tampoco está en esta propuesta. El año pasado, en el 2014, se realizaron 103.600 operaciones de garantías recíprocas. Repito, 103.000 operaciones. En Corrientes, algo así como 200. A todas accedieron empresas medianas, a ninguna accedió una cooperativa, ni una mutual. ¿Qué implica esta garantía recíproca? Implica créditos más blandos, implica la no inmovilización de activos e implica sobre todo y fundamentalmente para las pequeñísimas empresas que conforman nuestra cooperativa y sobre todo nuestra cooperativa de trabajo. Tengo el placer de ver algunos de los asociados con los que hemos trabajado hace unos años. Implica el asesoramiento, porque por ley las sociedades de garantía recíproca están obligadas a brindar asesoramiento a sus asociados. Es decir, este asociado beneficiario, futuro beneficiario de una garantía, primero recibe el asesoramiento sobre su plan de negocios, sobre la viabilidad de su inversión y después accede a la evaluación patrimonial. Exactamente al contrario de lo que pasa cuando cualquier pequeña empresa va a un banco. El banco lo primero que hace es pedirle cuáles son los activos que pueden garantizar las operaciones y después observa si la idea es sustentable, si realmente va a tener un plazo de retorno aceptable, etc. Las sociedades de garantía recíproca hacen exactamente lo contrario. Y acá tenemos organizaciones que podrían fácilmente, incorporándolo a la ley, brindar ese tipo de asesoramiento, como puede ser la Bolsa de Comercio o puede ser el mismo municipio de Corrientes a través de sus áreas respectivas. El esquema de garantías recíprocas, para el que no lo conozca, es muy sencillo. Existen dos tipos de socios. Están, por un lado, los socios partícipes,
que son los que aportan las garantías y por supuesto cobran una comisión por ello, que es totalmente exento de impuesto a las ganancias. ¿Y esto por qué es importante para las grandes empresas? Porque no solamente está exento de impuesto a las ganancias el resultado de ese capital que ponen en garantía, sino que además es deducible del monto de ganancias del año en el cual aportaron a la sociedad de garantía recíproca. Vamos a un número. Vamos a suponer una empresa que tenga en un año 20 millones de pesos de ganancias. Sobre esos 20 millones de pesos de ganancias tendría que pagar el 35%. No es poca plata. El 35% de impuesto a las ganancias para cualquier empresa es algo de alto impacto. 7 millones de pesos. Si lo pusiera como garantía en una sociedad de garantía recíproca, digamos la mitad, 10 millones de pesos, eso no sale de su circulante, simplemente es un aporte de garantía, es un aval, paga la mitad. En lugar de pagar 7 millones de pesos de impuesto a las ganancias, paga 3 millones y medio. Y sobre el beneficio que obtiene en los siguientes 5 años, tampoco paga impuesto a las ganancias, o sea, está todo exento. Eso lo hace muy interesante para las empresas grandes, para invertir como avalistas en este sistema. Le doy un número, a ver si se ha vuelto o no interesante para las pymes este sistema, sobre todo por el crecimiento de los aportantes. El sistema comenzó a funcionar de manera efectiva en el año 98, con 24.450.000 pesos de aporte, sobre todo de 2 o 3 empresas. Se hicieron 75 operaciones en todo el año. En el año 2010, que hubo una modificación importante que hizo mucho más accesible a las garantías recíprocas para las empresas más chicas, ya estábamos en una operación de 2.500 millones de pesos anuales. 58.000 operaciones. Con un promedio de 43.000 pesos por operación. Es un sistema no para grandes empresas, es para pequeñas empresas. Es para comprar un equipo de 43.000 pesos. O para capital de trabajo, porque acá no hay restricciones, para lo que uno necesite, o para capital de trabajo o para inversiones fijas. Y como les dije, en el 2014 superamos las 100.000 operaciones en el año. Muchísimas operaciones se están haciendo en provincias desarrolladas porque han creado sus propias sociedades de garantía recíproca a través de sus áreas PYME. Los ejemplos más llamativos son Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. Santa Fe está comenzando, pero tiene algunos problemas de instrumentación. Son iniciativas que están dejando afuera a las mutuales y a las cooperativas y a las uniones transitorias de empresas cuando son pequeñas empresas o pymes. Implica para los beneficiarios una disminución muy importante en la tasa de interés, implica mucho mejor acceso al crédito, pero repito, sobre todo significa un asesoramiento obligatorio por ley para las administradoras de la sociedad de garantía recíproca. Es decir que nuestra propuesta sencillamente es incorporar algún párrafo en el capítulo que habla del capital y de la fuente de financiamiento, que de paso nos parece un poco exiguo. Cuando habla de otra fuente de financiamiento tenemos un solo artículo y solamente hablamos del endeudamiento a través de bonos. Casi diría que habría que estudiarlo a fondo, sobre todo los abogados, porque por ahí se puede interpretar que las cooperativas no pueden pedir préstamos, porque habla de otra fuente de financiamiento, solamente bonos. Entonces, en esa sección, agregar que son sujetos de la sociedad de garantía recíproca de la ley correspondiente, que hay todo un entramado y que lo controla el Banco Central. Sería muy sencillo, es un instrumento que podría ser muy útil, sobre todo para las pequeñas entidades, y es la propuesta que les dejamos. Nada más.